Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que, créanme, me ha dejado con el corazón lleno de emoción y admiración. Hoy, amigos, vamos a hablar de una noticia que ha estado circulando por todas partes y que me ha parecido simplemente sensacional. Se trata de la actriz turca Demet Özdemir, y no por su trabajo en las telenovelas, aunque eso también es admirable, sino por un gesto de generosidad que ha dado la vuelta al mundo. Prepárense porque lo que hizo Demet, de verdad, les va a conmover. Antes de que entremos en detalles, si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así no se perderán las últimas noticias de sus celebridades favoritas y muchos temas interesantes. No se arrepentirán. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que nos recuerda la importancia de la empatía y la bondad humana. Demet Özdemir, conocida por su carisma y talento en producciones como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, ha protagonizado un acto que va mucho más allá de la pantalla. La noticia, que ha sido recogida por diversos medios internacionales, revela que Demet ha hecho una donación considerable a una fundación dedicada a ayudar a niños en situaciones vulnerables. Y no se trata de una pequeña suma, amigos, sino de una cantidad que realmente marca la diferencia. Los detalles específicos de la donación, en términos de la cantidad exacta, no siempre están disponibles, pero la magnitud del gesto se percibe en el impacto que tendrá en la vida de esos niños. Lo que hace que esta historia sea aún más especial es la discreción con la que Demet ha manejado todo. No ha buscado la fama ni la publicidad, sino que lo ha hecho desde el corazón, con el único propósito de ayudar. Este tipo de acciones nos muestra la verdadera naturaleza de una persona y cómo la fama, cuando se usa con responsabilidad, puede tener un impacto positivo en la sociedad. Pero, ¿por qué es tan importante esta donación? Pues bien, la fundación a la que Demet ha contribuido se dedica a brindar apoyo a niños que enfrentan diversas dificultades, desde la pobreza y la orfandad hasta problemas de salud y acceso a la educación. Imaginen la cantidad de vidas que esta donación puede tocar, niños que podrán tener una mejor nutrición, acceso a atención médica, oportunidades de aprendizaje y, sobre todo, la esperanza de un futuro mejor. En un mundo donde a menudo vemos noticias negativas y conflictos, es un verdadero soplo de aire fresco ver a una figura pública utilizar su influencia para hacer el bien. Demet Özdemir nos recuerda que todos, independientemente de nuestra fama o fortuna, tenemos la capacidad de marcar la diferencia en la vida de los demás. Además de la donación en sí, lo que me parece particularmente admirable es el mensaje que envía Demet. Es un mensaje de solidaridad, de empatía y de responsabilidad social. Demuestra que los famosos no solo son personas que entretienen, sino que también pueden ser modelos a seguir, inspirando a otros a ser más generosos y a contribuir al bienestar de la comunidad. Este tipo de gestos nos hacen reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestro día a día, contribuir a hacer del mundo un lugar mejor? No necesariamente necesitamos ser millonarios o famosos para ayudar. A veces un pequeño acto de bondad, una donación a una causa que nos importa o simplemente tender una mano a alguien que lo necesita, puede tener un impacto significativo. Y esto no se limita solo a las donaciones monetarias. También se trata de tomar conciencia de las necesidades de los demás, de ser más compasivos y de buscar formas de contribuir a un mundo más justo y equitativo. En el caso de Demet, su acción nos da un ejemplo de cómo podemos utilizar nuestra influencia y recursos para apoyar a quienes más lo necesitan. Es importante destacar que no se trata de juzgar a nadie por sus acciones. Cada persona tiene su propia manera de contribuir y cada donación, sin importar su tamaño, es valiosa. Lo que sí es importante es celebrar estos actos de generosidad, reconocer su impacto y utilizarlos como inspiración para actuar. Pero la historia no termina ahí, amigos. Porque lo más importante es el impacto que esta donación tendrá en la vida de los niños. Imaginen la sonrisa de un niño que recibe una comida nutritiva gracias a esta donación. O la alegría de un niño que puede ir a la escuela y tener acceso a una educación de calidad. O la esperanza de un niño que recibe atención médica y puede recuperarse de una enfermedad. Esas son las imágenes que se quedan grabadas en mi mente. Esas son las razones por las que creo que esta noticia es tan importante. Es un recordatorio de que el poder de la bondad y la generosidad puede cambiar el mundo, un niño a la vez. Además,
Parece crucial destacar que Demet, como figura pública, está utilizando su plataforma para dar visibilidad a una causa importante. Al hacer esto, no solo está contribuyendo con su donación, sino también creando conciencia sobre la situación de estos niños y animando a otros a unirse a la causa. Esta es una lección valiosa para todos nosotros. No subestimemos el poder de nuestras acciones, por pequeñas que sean. Cada gesto de bondad, cada contribución, cuenta y puede hacer una gran diferencia. Espero que esta historia los haya tocado tanto como a mí. Realmente creo que es un ejemplo inspirador de cómo podemos utilizar nuestra influencia para hacer el bien. Me encanta ver que los famosos, especialmente en Turquía, están haciendo este tipo de contribuciones. Llegamos al final de este vídeo, y me gustaría resumir brevemente los puntos clave que hemos abordado. Hemos hablado de la generosa donación de Demet Özdemir a una fundación que apoya a niños en situaciones vulnerables. Hemos destacado la importancia de su gesto, el impacto que tendrá en la vida de estos niños y la inspiración que nos brinda. Hemos reflexionado sobre cómo podemos nosotros, en nuestro día a día, contribuir a un mundo más justo y equitativo. Y por supuesto, hemos aplaudido la discreción y el altruismo de Demet. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya inspirado a ser más generosos y compasivos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué les parece la donación de Demet? ¿Qué otras acciones de famosos les parecen inspiradoras? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos y saber qué opinan. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hola de nuevo, amigos y amigas. Qué alegría tenerlos aquí. Como saben, en mi canal nos encanta explorar todos los aspectos de la vida, desde las últimas tendencias de la moda hasta las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Y hoy, como ya les adelanté, nos vamos a sumergir en una historia que me ha emocionado profundamente, la generosidad de la talentosa actriz turca Demet Özdemir. Ya sabemos que Demet es una estrella en ascenso. Su belleza, su carisma y su habilidad actoral la han convertido en un ícono para muchos. La hemos visto brillar en producciones como Erkencikus, donde cautivó a la audiencia con su interpretación de Sanem, y en Doğduğunu Kaderindir, donde demostró su versatilidad y profundidad. Pero, amigos, lo que realmente me ha impresionado es su corazón. La noticia de su donación a una fundación que apoya a niños vulnerables ha resonado en todo el mundo, y con razón. En un mundo a menudo saturado de noticias negativas, es revitalizante ver a figuras públicas que utilizan su influencia para hacer el bien. Y eso es exactamente lo que ha hecho Demet. Pero, ¿por qué esta noticia es tan importante? Porque nos recuerda que la fama y el éxito no tienen por qué ser sinónimos de egoísmo. Al contrario, pueden ser una herramienta poderosa para generar un impacto positivo en la sociedad. Demet ha demostrado que es posible combinar el brillo de la fama con la calidez de la bondad. La fundación a la que Demet ha donado, como ya les mencioné, se dedica a ayudar a niños que enfrentan diversas dificultades. Estos niños pueden ser huérfanos, vivir en la pobreza, tener problemas de salud o carecer de acceso a una educación adecuada. La labor de estas fundaciones es crucial, ya que brindan apoyo integral a estos niños, desde alimentación y atención médica hasta oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Imaginemos por un momento el impacto de esta donación. Pensemos en la sonrisa de un niño que recibe una comida nutritiva, la alegría de un niño que puede ir a la escuela y aprender, o la esperanza de un niño que recibe tratamiento médico y se recupera de una enfermedad. Esas imágenes, esas historias, son las que hacen que esta noticia sea tan especial. Y no se trata solo de la cantidad de dinero donado, aunque, como les decía, la suma es considerable y marca una diferencia real. Lo más importante es el mensaje que transmite Demet. Es un mensaje de empatía, de solidaridad y de responsabilidad social. Es un recordatorio de que todos, independientemente de nuestra posición social o económica, podemos contribuir a un mundo mejor. La discreción con la que Demet ha llevado a cabo esta acción es otro aspecto que admiro mucho. No ha buscado la publicidad ni los reflectores. Lo ha hecho desde el corazón, con la única intención de ayudar.
Esto demuestra que su motivación es genuina y que su deseo de hacer el bien va más allá de la búsqueda de reconocimiento. En un mundo donde a menudo se critica a los famosos por su estilo de vida y sus excesos, es refrescante ver a alguien como Demet utilizar su influencia para algo positivo. Su gesto nos inspira a todos a ser más generosos y a buscar formas de ayudar a los demás. Y aquí es donde entra la reflexión personal. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestro día a día, emular el ejemplo de Demet? No necesitamos ser famosos ni millonarios para marcar la diferencia. Hay muchas maneras de contribuir al bienestar de la sociedad. Donando a organizaciones benéficas hay muchas fundaciones y organizaciones que necesitan apoyo. Ya sea una donación monetaria, de alimentos, ropa o tiempo, cada contribución cuenta. Haciéndonos voluntarios dedicar nuestro tiempo a ayudar a otros es una forma muy valiosa de contribuir. Podemos ser voluntarios en comedores sociales, refugios para animales, hospitales o escuelas. Apoyando a las empresas socialmente responsables al comprar productos de empresas que se preocupan por el medio ambiente, la sostenibilidad y el bienestar de sus empleados, estamos apoyando un modelo de negocio más justo. Siendo conscientes de las necesidades de los demás prestar atención a las personas que nos rodean, ya sea un vecino, un compañero de trabajo o un desconocido, y ofrecer nuestra ayuda cuando sea necesario. Promoviendo la educación y la conciencia compartiendo información sobre causas sociales, educando a otros sobre temas importantes y participando en debates constructivos. Mostrando empatía y compasión tratando a los demás con amabilidad, respeto y comprensión, independientemente de sus circunstancias. Como ven, las posibilidades son infinitas. Lo importante es encontrar la manera en que podamos contribuir, según nuestras capacidades y recursos. Además de la donación de Demet, me gustaría destacar la importancia de que las figuras públicas utilicen su plataforma para crear conciencia sobre causas sociales. Al hablar de estos temas, los famosos pueden atraer la atención de sus seguidores y animarlos a involucrarse y a apoyar las causas que les preocupan. Esto puede generar un efecto dominó, inspirando a otros a hacer lo mismo. Y no olvidemos que la generosidad no es solo una cuestión de dinero. También se trata de ofrecer nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención y nuestro amor. Un simple gesto de bondad puede tener un impacto significativo en la vida de otra persona. En el caso de Demet, su acción nos recuerda que la fama, cuando se usa con responsabilidad, puede ser una fuerza poderosa para el bien. Su ejemplo nos inspira a todos a ser más generosos, compasivos y a contribuir a un mundo más justo y equitativo. Es importante destacar que no se trata de comparar o juzgar las acciones de los demás. Cada persona tiene su propia historia, sus propias circunstancias y sus propias motivaciones. Lo importante es celebrar los actos de generosidad y reconocer su impacto positivo en la sociedad. Y no olvidemos que el impacto de la donación de Demet va más allá de la ayuda económica. También tiene un efecto emocional en los niños y en las personas que trabajan en la fundación. Saber que alguien se preocupa por ellos, que se interesa por su bienestar y que les brinda apoyo, les da esperanza y les permite creer en un futuro mejor. Además, la donación de Demet envía un mensaje poderoso a la sociedad en general. Demuestra que la empatía, la solidaridad y la responsabilidad social son valores importantes que debemos cultivar. Nos anima a ser más conscientes de las necesidades de los demás y a buscar formas de contribuir al bienestar de la comunidad. Y por supuesto, no podemos pasar por alto el mensaje implícito de Demet para sus fans y seguidores. Al compartir esta noticia, ella está inspirando a otros a ser más generosos y a involucrarse en causas sociales. Es un ejemplo de cómo los famosos pueden utilizar su influencia para inspirar a otros a hacer el bien. Me gustaría enfatizar nuevamente la importancia de la discreción con la que Demet ha llevado a cabo esta acción. En un mundo donde a menudo se busca la atención mediática, es admirable que haya actuado desde el corazón, sin buscar reconocimiento. Esto demuestra su humildad y su verdadera motivación para ayudar a los demás. Esta historia nos enseña una valiosa lección, que todos podemos ser héroes a nuestra manera. No necesitamos ser famosos ni millonarios para marcar la diferencia en la vida de alguien. Un pequeño acto de bondad, una donación a una causa que nos importa, o simplemente una palabra de aliento, pueden tener un impacto significativo.
Al final del día, lo que realmente importa es el legado que dejamos. Y el legado de Demet a través de esta donación será recordado con cariño y admiración. Es un ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden combinarse con la bondad y la generosidad para crear un mundo mejor. Y ahora, volviendo a nuestro canal, me gustaría animarlos a reflexionar sobre esta noticia. ¿Qué les parece la donación de Demet? ¿Qué otras acciones de famosos les parecen inspiradoras? ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a un mundo más justo y equitativo? Los invito a dejar sus comentarios abajo, quiero leerlos y saber qué opinan. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, amigos, la bondad es contagiosa, así que sigamos sembrando semillas de esperanza y generosidad. Adiós.